esta defensa, y lo vamos a explicar brevemente porque creemos que los antecedentes son suficientemente claros. Disculpe. En virtud del artículo 10 del Código Procesal Penal, esta defensa no está en condiciones de ejercer una defensa técnica, porque no ha tenido el tiempo ni los medios adecuados para esta preparación, como paso a explicar. Su señoría, solamente la semana pasada se presentó querella por 3 delitos tributarios en contra de mi representado, y el día jueves pasado se habilitó esta audiencia para formalizar por estos delitos tributarios. La verdad que como bien sabe su señoría, el Ministerio Público no puede llevar adelante investigación por delitos tributarios sin la correspondiente querella o denuncia del Servicio de Impuestos Internos. Y esta querella, de acuerdo al 161 número 10 del Código Tributario, debe fundarse en un proceso de recopilación de antecedentes. Estos antecedentes y esta carpeta donde se recopilaron estos antecedentes fue recién puesta a disposición de estos intervinientes, de esta parte, el día de ayer, aproximadamente a las 20 horas. Y consta de cerca de 1.300 hojas. No tenemos copia hasta el minuto, no hemos revisado, obviamente, de ninguno de los formularios tributarios que sustentarían la querella al Servicio de Impuestos Internos y la correspondiente formalización, de manera que, como señalo, ni los formularios 29 ni el formulario 3600, que corresponden a los sustentos de los delitos tributarios por los cuales se va a formalizar de acuerdo a la solicitud del Ministerio Público, 97.4, inciso segundo, 97.4, inciso tercero y 97.4, inciso final del Código Tributario. No tenemos ninguno de esos antecedentes, no hemos podido revisar absolutamente nada, ni tenemos ninguna información, de manera tal de que no estamos en condiciones de entrar en una discusión de cautelares sin revisión con tiempo de esos antecedentes. De manera tal que, atendía las normas invocadas, especialmente, evidentemente, el artículo 10 del Código Procesal Penal, la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 14, letra B, se debe conceder al inculpado el tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa. Eso no estamos en condiciones, como he señalado, no tenemos esos antecedentes y, por tanto, solicitamos que se posponga al menos la discusión de cautelares para una audiencia que no sea antes de 3 semanas de esta fecha. Hago presente, su señoría, que de acuerdo al criterio de este propio tribunal, atendido que el abogado, uno de los inculpados, tenía un viaje, pospuso la audiencia de formalización. Creemos que acá existen mayores antecedentes, porque obviamente acá no estamos en un problema de viaje o en una condición de que no nos presentemos. Estamos presentes hoy día con mi representado en esta audiencia, disponibles, pero evidentemente no estamos en condiciones de discutir absolutamente ninguna cautelar porque no tenemos los medios adecuados para preparar esa defensa. Por tanto, solicito respetuosamente al tribunal que fije una audiencia próxima, no antes de 3 semanas, objeto que esta defensa pueda revisar con contadores esta imputación, que es de la más alta gravedad, son delitos que tienen pena de crimen, y necesitamos el tiempo necesario para poder preparar esa defensa y estar en condiciones de discutir las cautelares que pueda plantear el Ministerio Público o los querellantes en dicha audiencia. Eso es por nuestra parte, su señoría. Bien, muchas gracias. ¿El resto de los imputados por el delito tributario algo que señalar? Sí, su señoría. Si bien es cierto, don Eduardo Araya no ha sido imputado ni se ha pedido la formalización respecto de delitos tributarios, nos parece que la petición formulada por parte de la anterior defensa es plausible y razonable, y no solo por el artículo 10 del Código Procesal Penal,
sino que, su señoría, hay que entender, por eso va a haber una petición principal y otra subsidiaria, que la formalización es un acto de garantía. Indudablemente marca el procedimiento que se va a seguir en adelante luego de la investigación formalizada que tiene que desarrollar el Ministerio Público respecto de los hechos y las personas, que va a ser vinculante por el principio de congruencia para la acusación y luego para la sentencia. Pero, su señoría, a partir de la formalización ocurren muchas cosas. El Ministerio Público se encuentra habilitado para solicitar medidas cautelares y efectivamente hay una petición de audiencia de formalización respecto de delitos funcionarios y de otro carácter, y luego la semana recién pasada se deduce otra petición de formalización en la que se agregan otros hechos punibles. Y aquí, su señoría, está en juego la circunstancia y un derecho, que es el derecho a ser oído, y este derecho a ser oído implica necesariamente el conocer cuáles son las imputaciones. Por lo tanto, en virtud del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el que establece esa prerrogativa, el artículo 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en el mismo sentido, y que tienen que ser tomados en consideración por su señoría por el artículo 5 de la Constitución Política de la República, es que nos adherimos a la solicitud planteada por el señor defensor de fijar un nuevo día y hora en lo principal para los efectos de desarrollar toda la audiencia, o en subsidio para desarrollar ahora la formalización y con posterioridad la solicitud de medidas cautelares para que nos encontremos mucho más preparados en torno a los nuevos antecedentes que han sido ventilados por parte del Ministerio Público. Bien, muchas gracias. Por don Javier Advanter, ¿algo que señalar? Su señoría, la verdad que cuando las cosas son elementales creo que no voy a hacer perder el tiempo a su señoría escuchándome más de la cuenta. Yo estoy profundamente sorprendido por la petición de habilitar esta audiencia para formalización en que evidentemente se pedirá o se formularán solicitudes cautelares. Me llama la atención porque no cabe ninguna duda, cualquier persona razonable que se pone a los imputados en una condición de absoluta indefensión por las razones que expresó don Alejandro Espinosa y don Andrés Cruz. Hay una enorme cantidad, o sea, ya la investigación tiene 20 tomos que por supuesto el Ministerio Público ha puesto a disposición de los imputados, de sus defensas, muy prolijamente, y nos parece muy bien, pero la verdad es que a última hora meter una formalización y una evidente solicitud de cautelares en relación con figuras delicadas, basado en una recopilación de antecedentes que dispone la ley, el Código Tributario, y meter 1.300 documentos para que lo estudie la defensa y pueda defender a los imputados, a mí me parece que esa situación no es seria, su señoría, y por ende yo me adhiero a la cautela solicitada por el colega don Alejandro Espinosa, y esto la verdad me parece elemental, así que no tengo nada más que decir, dar por reproducidas las citas normativas de los distinguidos colegas. Muchas gracias. Por don Daniel Chamorro Madariaga, ¿algo que señalar? Así, magistrado, esta parte se va a adherir a la solicitud haciendo nuestros los argumentos expuestos por los colegas y teniendo en consideración que el informe de recopilación de antecedentes, el 598, que en la querella se dice que se acompaña, pero la verdad no se acompaña, al cual esta defensa no ha tenido aún acceso. Por tanto, es importante para nosotros poder estudiar este antecedente justamente para poder comprender los hechos de la formalización, ni siquiera para debatir las cautelares aún. Por tanto, entendemos que para la formalización es necesario contar con ese informe y estudiarlo también, ¿cierto?, para poder ejercer el debido derecho a defensa, ¿cierto?, que garantiza el artículo 10 y los tratados internacionales al respecto que ya han sido citados. Así que nos vamos a adherir a la solicitud de suspensión de la audiencia en forma total, ¿cierto?, hasta para formalizar completamente, o en subsidio que se lleve a efecto la audiencia de formalización y una eventual discusión de cautelares se deje para una fecha posterior. Bien, muchas gracias. Por don Víctor Olivares Matamala. Magistrado, esta defensa, al igual que los colegas que me precedieron, se va a sumar a la solicitud del colega Espinosa en cuanto a que se ejerza esta acción de cautela garantía al tenor del artículo 10 del Código Procesal Penal, el debido proceso, su señoría, y en consecuencia la defensa técnica que merece mi representado de ser defendido como corresponde con todos los antecedentes del caso. En esta querella, su señoría, recientemente presentada, donde no se acompañaron a la fecha, o al menos en este caso esta defensa no cuenta con los antecedentes que se acompañaron o se prometieron acompañar más bien en el segundo trasí, que son los antecedentes del procedimiento administrativo, los que se funda la querella. Derechamente, su señoría, esta defensa va a solicitar se fije nuevo día y hora
tanto para la formalización como para las eventuales cautelares que se pudieran solicitar, tomando en cuenta, su señoría, que si se realizara la formalización en esta audiencia sin contar con los antecedentes, se afectaría gravemente el derecho de defensa de mi representado y también de los otros imputados, puesto que estamos en la imposibilidad absoluta de realizar cualquier tipo de aclaración, precisión, corrección a la formalización extensa que va a realizar la Fiscalía y la querellante. En definitiva, su señoría, derechamente solicitamos nuevo día y hora, y nos sumamos también a las argumentaciones de todos los colegas que me precedieron para solicitar. Muchas gracias. En este caso entiendo que el abogado de don Eduardo Araya Pobletti ya tomó el uso de la palabra, aunque no era querellado por delito tributario. Será la palabra también a el abogado de don Boris Chamorro, que tampoco es querellado por este delito, sin perjuicio de la atención al derecho a ser oído. Se le da la palabra a este respecto. Buenos días, señoría. Existe abundante jurisprudencia, no solamente en el ámbito interno, sino que también en el ámbito convencional, que hace absolutamente procedente el derecho de toda persona a contar con todos los medios adecuados para preparar la defensa. Si bien es cierto, nosotros no somos querellados por delitos tributarios, sin embargo, esa arista nos interesa escucharla, sobre todo en la parte relativa a la formalización, porque bien pueden existir algunos elementos que sean positivos para efectos de nuestra teoría del caso. Nosotros creemos que realizar parcialmente este acto, en términos de primero hacer la formalización, después hacer la discusión de cautelares, de alguna manera divide en dos actos y al mismo tiempo también impide que exista una unidad desde la perspectiva de las ideas que nosotros tenemos que plasmar acá. Porque finalmente el tema tributario es una arista que, como digo, a nosotros también nos interesa. Por esa razón, nosotros no podemos menos que estar de acuerdo con los colegas en términos de que no están dadas las condiciones para efectos de hacer la audiencia el día de hoy, porque ellos no han podido revisar la parte tributaria, pero al mismo tiempo también mi petición es extensible a la formalización propiamente tal. O sea, nosotros lo que queremos es que se haga solamente en un acto. Incluso también añado lo siguiente: a nosotros nos interesa que don Hernán Romero esté presente en el momento que nosotros también podamos estar presentes acá para efectos de poder hacer las alegaciones del caso y poder escuchar a su defensa, porque hay algunas incompatibilidades que nosotros también tenemos que trabajar a partir de lo que se plantea en la eventual formalización. Por todas esas razones, señoría, yo también me adhiero a la petición de los colegas. Bien, muchas gracias. Traslado al Ministerio Público. Gracias, magistrado. El Ministerio Público, en primer término, su señoría, solicita que la audiencia se desarrolle, considerando que se cuenta con la querella del Servicio de Impuestos Internos, que es el principal antecedente en virtud del cual se funda esta solicitud de formalización. Y algunas precisiones, su señoría: la querella fue presentada por el Servicio de Impuestos Internos el día 3 de octubre de 2024. El Servicio de Impuestos Internos hizo llegar al Ministerio Público los antecedentes de informe de recopilación de antecedentes con sus respectivos anexos y cuadernos de antecedentes mediante correo electrónico el día martes 8 de octubre. El Ministerio Público solicitó esta audiencia de formalización para estos efectos de delito tributario, para comprender también en la formalización los delitos tributarios, el día 9 de octubre de 2024. A lo que el tribunal le dio lugar, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, en cuanto a las solicitudes de las defensas de estos antecedentes, solo consta una solicitud que fue presentada el día de ayer a las 14:56 horas por el abogado Ignacio Sotomayor Uribe, que representa al imputado Eduardo Harwood Iturriaga. El mismo día de ayer, su señoría, este correo fue respondido por el Ministerio Público y se accedió a esta petición y se pusieron a su disposición estos antecedentes. De manera, su señoría, que de parte del Ministerio Público se ha hecho
todo lo necesario para que las defensas cuenten con los antecedentes de la investigación y puedan efectuar la debida defensa de sus representados. Y como digo, los principales antecedentes en los que se funda esta petición de formalización están contenidos en la querella sin perjuicio del desarrollo de los mismos o de del detalle de los mismos en estos cuadernos de recopilación de antecedentes. Y en subsidio, su señoría, en el evento de que el tribunal acceda a las peticiones que se han efectuado por las defensas, el Ministerio Público solicita y es de parecer que la audiencia se desarrolle en una sola oportunidad para formalizar la investigación y acto seguido solicitar las medidas cautelares. Es decir, que no se suspenda la audiencia, menos aún por varias semanas, para formalizar en un acto y luego retomar para solicitar las medidas cautelares. Ello de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 132 del Código Procesal Penal, en cuanto a que una vez formalizada la investigación, el fiscal o el abogado asistente que comparezca con la debida delegación de poderes procederá a solicitar procederá directamente a formalizar la investigación y a solicitar las medidas cautelares que procedieran. Esto también, una norma en este sentido, existe en el artículo 142 del Código Procesal Penal para el evento en que se solicite la prisión preventiva de los imputados, oportunidad que fija el legislador inmediatamente en la audiencia de formalización. Y también para las demás medidas cautelares por aplicación supletoria, para las medidas cautelares previstas en el artículo 155 del Código Procesal Penal, por cierto que se aplica la misma norma. De manera, su señoría, que en el evento en que este tribunal acceda a postergar la realización de la audiencia, solicitamos que sea para todos los efectos, para la formalización de la investigación, para el debate de las medidas cautelares y para todas las demás cuestiones que se puedan discutir, como el plazo y lo que proceda. Asimismo, su señoría, si el tribunal accede a fijar nuevo día y hora para estos efectos, nuestra petición es que en esa oportunidad se incluya también al imputado Hernán Romero Sáez, porque estimamos que por razones de economía procesal, de utilización de los recursos, del debate que se va a plantear, que en los hechos varios están compuestos por distintos imputados y entre esos por él, y por el despliegue, la optimización de la utilización de los recursos de los intervinientes, en particular en nuestro caso del Ministerio Público, solicitamos que todo se desarrolle en una sola audiencia para todos los imputados, en su caso. Muchas gracias. Por el creyente de Servicios de Impuestos Internos. Sí, magistrado. Bueno, adherimos a lo planteado por la fiscal, ¿cierto?, del Ministerio Público, en el sentido de que nos oponemos a la solicitud planteada por las defensas. En esta instancia han planteado la necesidad de fijar un nuevo día y hora para la realización de la audiencia de formalización y revisión de cautelares eventualmente en este proceso. Para oponernos a esto, queremos plantear en primer término cuál es el origen de la querella que plantea el Servicio de Impuestos Internos. Primero, el Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto?, toma conocimiento de los hechos debido a la comunicación que realiza el Ministerio Público conforme a lo dispuesto en el artículo 162 del Código Tributario, que obliga al Ministerio Público a poner en conocimiento del Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto?, aquellos antecedentes que pudieran revestir el carácter de delito tributario, para que el Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto?, ejerza la acción exclusiva y excluyente, ¿cierto?, para iniciar acción por un delito o por un eventual delito tributario respecto de aquellos hechos que está investigando el Ministerio Público. ¿Por qué hago este comentario, su señoría? Porque finalmente los antecedentes que sirven para la elaboración de la querella, como se podrá constatar de la sola lectura de los hechos descritos en la querella, son precisamente coincidentes con aquellos que han formado parte de la carpeta investigativa desde hace ya
larga data, digamos. Aquí no estamos hablando esencialmente de hechos sustancialmente nuevos, sino que son básicamente los mismos componentes que describen, ¿cierto?, la investigación que ha ido acumulando la fiscal, ¿cierto?, de este caso, con aquellos que han sido o forman parte de la querella presentada por el servicio. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el servicio ha acompañado efectivamente mucha documentación que dice relación fundamentalmente con declaraciones de impuestos, ¿ya? Pero eso más bien, más que cuando se habla, ¿cierto?, de la cantidad voluminosa de documentos que están involucrados en esto, y se habla de 1.300, dijo una de las defensas, ¿cierto?, para reflejar la aparente enormidad de antecedentes. La verdad es que esos antecedentes no son más que la especificación de aquellos antecedentes que ya son conocidos por las partes, porque tomaron participación, desde luego, en los hechos que están descritos en la querella, pero además no es más que la especificación, la pormenorización de algunos, de la afirmación en definitiva contenida en la imputación contenida, ¿cierto?, en la querella presentada por el Servicio de Impuestos Internos. Por lo tanto, mayor complejidad desde el punto de vista técnico y, digamos, de comprensión de la figura delictiva que está contenida en la querella y que va a estar, por supuesto, en la formalización para la cual ha sido citada esta audiencia. No se ve, digamos, en los hechos, en el cuaderno de recopilación de antecedentes acompañado por el servicio. Por lo demás, antecedente que ya lleva una semana en poder de la fiscal y que, tal como lo acaba de aclarar la fiscal, ¿cierto?, esto no ha sido solicitado por la defensa, o al menos no han sido activos en el requerimiento de esta información. Entiendo yo que si no ha sido necesario que pidan esta información es porque precisamente se conforman con la información que ya cuenta la investigación, con la querella del servicio, para entender cuáles son, en definitiva, los ilícitos y los hechos sobre los cuales versa la formalización que hoy día se va a comunicar. Por lo tanto, su señoría, insistimos a la solicitud de la Fiscalía en el sentido de que se realice la audiencia, ¿cierto?, tanto en cuanto a la comunicación del inicio de la investigación para la cual está citada y para la revisión de las eventuales cautelares que se soliciten, debido a lo innecesario que una nueva audiencia significa, y en definitiva porque esta no atenta o no alteraría, ¿cierto?, o no atentaría en contra de los derechos de los imputados en este proceso. Muchas gracias. Consejo de Defensa del Estado, ¿algo que señalar? Sí, el Consejo se opone a la suspensión de esta audiencia. Creemos que en esta etapa y antes del inicio de la formalización no puede existir ninguna afectación al derecho de defensa. De hecho, como todos saben, y como han comentado también a través de los medios de comunicación varios de los imputados, lo que más quieren es conocer los antecedentes de la investigación, para que este procedimiento avance y se clarifique. Por lo tanto, si diéramos inicio a la audiencia de formalización, lo que van a tener las defensas son más antecedentes con mayor precisión para precisamente elaborar sus teorías de caso, su estrategia de defensa. Solo podría haber una afectación al derecho de defensa si, iniciado el debate de medidas cautelares, fuesen invocados antecedentes que ellos no conocen. Pero en realidad todos sabemos que desde el inicio de la investigación existe precisión y existen los antecedentes tributarios que respaldan esto. No pretendo adelantar la discusión, pero no cabe duda, como dice el abogado del Servicio de Impuestos Internos, que estos antecedentes son los hechos fundantes. Y lo que va a existir acá es una precisión de antecedentes que todos conocían y que no cabe duda que también conoce la defensa. Pero perfecto, puede existir una afectación, como digo, pero eso será en otra etapa de esta audiencia una vez iniciada. Si el Ministerio Público, al discutir cautelares, se funden antecedentes que no estuviesen en poder de la defensa, podrá entonces a lo mejor alegarse una suspensión de la audiencia cautelar garantía para que las defensas puedan acceder a ella. Pero en esta etapa, señoría, creemos que no existe ningún impedimento serio invocado por la defensa para suspender el inicio de esta formalización. Gracias, señoría. Muchas gracias. La querellante Puerto Coronel, ¿algo que señalar? Muchas gracias, señoría. Muy brevemente, en los mismos términos del Ministerio Público y los demás querellantes, nos oponemos a la solicitud y solicitamos se rechace la cautela de garantía. Se dice de contrario, ¿cierto?, que se alega una suerte de sorpresa, ¿cierto?, que acá se habrían visto sorprendidos con esta solicitud de formalización por delitos tributarios y por la querella interpuesta por el Servicio de Impuestos Internos, pero la verdad,
Como bien se ha dicho, yo en primer lugar comparto lo que se ha señalado en relación a la naturaleza de la audiencia, que es complejo arguir conceptualmente que puede haber en esta etapa una afectación de garantías, pero más allá de eso, si uno se va a los hechos y a las operaciones, si uno revisa la querella del Servicio de Impuestos Internos, la verdad no agrega, más allá, por cierto, de la calificación jurídica, ¿cierto? Pero en relación a los hechos no agrega cosas nuevas. Más aún, si uno revisa la querella que presentamos nosotros, Puerto Coronel, el 18 de marzo de 2024, hay una superposición relevante en relación a las operaciones, incluso varias facturas que se han expuesto. Por lo tanto, estos antecedentes son de conocimiento de las defensas hace bastante rato. Y además el Servicio de Impuestos Internos inició un proceso de recopilación de antecedentes en virtud del 161.10 hace ya un rato, y por lo que entendemos, algunas de las defensas habrían sido contactados para declarar. O sea, saben perfectamente que hay un proceso de recopilación de antecedentes 161.10 que es antecedente para una eventual querella por delitos tributarios. Y perdone que le diga, señoría, pero en realidad por el mérito de los antecedentes que hay, varios imputados incluso han reconocido algunas de estas cosas, no me quiero adelantar a los temas de fondo, pero la verdad es que no hay que ser evidente de que era plausible que hubiese una querella por delitos tributarios, señoría. Entonces estos antecedentes son conocidos por las defensas hace mucho rato. Por lo demás, la defensa del señor Hartwig, que es la que promovió el incidente, las demás defensas se adhirieron, ha sido una defensa extraordinariamente diligente. Su señoría pide copia, igual que nosotros, todas las semanas, y las demás defensas, la mayoría también. Por lo tanto, que nos digan ahora que hay antecedentes sorpresivos, la verdad no nos parece serio, y por lo tanto nosotros también solicitamos que se rechace la cautela de garantía. Muchas gracias. ¿Algo más que agregar por alguna defensa? Sí, señoría, quiero hacer una precisión de hechos. La Fiscalía ha señalado, y recién el querellante que me antecede, el abogado, ha señalado que nosotros conocíamos todos los antecedentes, que no nos podemos sorprender. Yo quiero permitirme hacer alusión a cuándo fueron incorporados los antecedentes. El correo que nos manda esta defensa la señora fiscal Glenda Lago el día de ayer en la tarde. Estimado abogado defensor, junto con saludar, se accede a la solicitud de copia de los antecedentes señalados, los que fueron incorporados a la investigación mediante nube de fecha de hoy. Es decir, los antecedentes se incorporaban el día de ayer en la tarde, de manera tal de que no nos pueden decir que nosotros conocíamos antecedentes que no estaban ni siquiera incorporados a la carpeta de investigación. Podrán haberlo conocido el Ministerio Público, el Servicio de Impuestos Internos u otros querellantes, pero las defensas no, señoría, y este correo así lo dice. Y resulta que la ley es clara. Las querellas deben fundarse de acuerdo al 161 número 10 del Código Tributario en el proceso de recopilación de antecedentes. Nosotros no podemos suponer, y antes de la presentación de la querella, el Ministerio Público no está habilitado para investigar comisión de delitos tributarios, ni menos formalizar. Eso es por nuestra parte. Bien, muchas gracias. ¿Algo más por el Ministerio Público? Magistrado, ¿Sí? muy brevemente, la verdad, 30 ¿Sí? segundos, Por solo favor. para decirle que, dice el colega, que no vamos a encontrar antecedentes sorpresivos en la recopilación de la carpeta, pero magistrado, para eso tenemos, para poder llegar a esa conclusión a que llega mi colega, hay que revisar los antecedentes, los 1.300 antecedentes, y además se ve esto muy simple. Aquí este no es un pleito sobre derecho civil, este es un asunto sobre derecho criminal, en que hay que examinar las conductas de cada interviniente, cómo se prepararon las declaraciones, quién las preparó, quién presentó las facturas, quién hizo las glosas, etcétera. Esto hay que examinarlo detalladamente para poder incardinar los hechos en el derecho penal. Entonces, esto es una cosa seria, a mí me parece, insisto, absolutamente elemental la procedencia de la cautela de garantía en este caso. Eso nada más. Bien, muchas gracias. ¿Algo más? Brevemente, su señoría, sí, solo precisar que cuando se hace referencia por el Ministerio Público, por los querellantes, en cuanto al conocimiento que tengan los imputados y sus respectivas defensas de los antecedentes de la investigación, queremos decir que en la querella del Servicio de Impuestos Internos, como se desprende de su lectura, se funda en hechos que se le atribuyen a los imputados, que están en los antecedentes de la investigación desde meses, como dice el querellante de Puerto Coronel, la querella que presentaron el 18 de marzo de 2024 ya contenía parte importante. Ahora el Servicio de Impuestos Internos tiene la potestad,
por toda sabida el artículo 162 del Código Tributario para ejercer la acción penal en esta materia y la ejerció oportunamente. Por lo tanto, a eso nos referimos. En cuanto al cuaderno de recopilación de antecedentes, que se señala que fueron incorporados el día de ayer a la carpeta de investigación, efectivamente fueron recepcionados por el Ministerio Público el día miércoles de la semana pasada y se incorporaron el día de ayer mediante la creación de una nube de su señoría, porque fueron reducidos por su volumen a un soporte digital y se levantó una nube al efecto con su cadena de custodia. Pero lo cierto es que ayer fueron solicitados por la defensa, ayer estuvieron a su disposición y es solo esa defensa la que ha pedido copia de estos antecedentes hasta el momento. Ya, o sea, por lo que me entiendo, usted me dice que recién ayer los antecedentes fueron subidos a la carpeta digital. Fueron incorporados mediante una nube, señoría, Ya. sí, mediante una evidencia, sí. ¿Sí? Aquí el micrófono, por favor. Si alguien le puede facilitar el micrófono a don Jorge, por favor. Brevemente, su señoría, nosotros solicitamos la copia de los antecedentes de la investigación la semana pasada y jueves o viernes se nos hizo llegar todas las carpetas de la investigación y esto no estaba incorporado en la carpeta. Es más, leyéndolas hay comunicaciones entre la Fiscalía y el Servicio de Impuestos Internos quejas de la Fiscalía que no podía abrir los archivos aportados por el Servicio de Impuestos Internos para acceder a estos antecedentes. Estos antecedentes efectivamente, y doy fe de lo que ha dicho el colega Espinosa, estuvieron a disposición recién de la Fiscalía del Ministerio Público el día de ayer, lunes, el día previo a la audiencia. Y tratándose de delitos tributarios, su señoría, es un elemento del tipo esencial el perjuicio, para determinar el monto del perjuicio, cómo las facturas cuestionadas o falsas incide en la devolución de impuestos, hay que examinar una cadena que se determina en el anexo 1 de esos antecedentes que no están a disposición de los intervenientes sino hasta el día de ayer y que constan de 1000 páginas. Por eso, su señoría, creemos que debe postergarse la audiencia. Bien, muchas gracias. El tribunal va a resolver, visto y teniendo presente, primero, que el día de hoy la defensa de los imputados Eduardo Hardwin Iturriaga, Javier Banter Hammersley, Víctor Olivares Matamala, como imputados por delito tributario, han solicitado la suspensión del desarrollo de la audiencia conjuntamente con el resto de los imputados en consideración a que a su juicio no se encuentran dadas las condiciones del día de hoy para efectuar la audiencia de formalización y eventual discusión de medidas cautelares. Fundan su petición principalmente en el hecho de que en forma sorpresiva el Ministerio Público ha solicitado además acumulación de la presente causa los delitos de carácter tributario que no estaban contemplados en la solicitud de formalización original y que al día de hoy no han tenido acceso a la carpeta investigativa. Segundo, que el Ministerio Público y los querellantes de esta causa han solicitado que se rechace la solicitud antes indicada en consideración a que los imputados han tenido el tiempo suficiente para tener conocimiento de las materias que eran objeto de la formalización. Se hace referencia que desde el mes de marzo aproximadamente ya existían antecedentes de que existía la posibilidad de formalización por delito tributario, según se ha señalado por parte del querellante del puerto de Coronel. Tercero, que para resolver hay que tenerse en consideración lo dispuesto en el artículo 10 del Código Procesal Penal, el cual establece en su inciso primero que en cualquier etapa del procedimiento el juez de garantía estimare que el imputado no estará en condiciones de ejercer los derechos que le otorgan las garantías consagradas en la Constitución Política, en las leyes o en tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, adoptará de oficio o a petición de parte las medidas necesarias para permitir el ejercicio de dicho derecho. Que a este respecto es necesario considerar que esta audiencia solamente habría sido fijada originalmente para discutir formalización por delitos funcionarios de cohecho, soborno y administración desleal. Y solamente el día 3 de octubre del año 2024 se presenta querella por parte del Servicio de Impuestos Internos por delito tributario. Con fecha 7 de octubre del año 2024, el Ministerio Público, después de haberse fijado audiencia de formalización por los delitos originalmente expuestos,
solicita agrupación de investigaciones y también audiencia de formalización por estos nuevos delitos tributarios para el día de hoy. Que siendo así las cosas, este tribunal estima que las partes solamente se encontrarán emplazadas para la eventual discusión del delito de soborno, cohecho y administración desleal, más no el delito tributario. A este respecto también hay que tenerse en consideración que efectivamente, y según se ha reconocido por parte de la señorita fiscal, que los antecedentes solamente fueron subidos ayer a la carpeta de tramitación del sistema de tramitación del Ministerio Público, por lo cual las defensas no han tenido acceso al día de hoy a la totalidad de los antecedentes. Además, hay que tenerse en consideración que en este caso se trata de una situación generada por el propio Ministerio Público al agrupar investigaciones, ya que perfectamente pudo haberse solicitado formalización en forma separada por el delito tributario al cual se pretende perseguir en esta audiencia. Y teniendo presente además lo expresado por la propia señorita fiscal, la cual señala que solicita como petición subsidiaria que se fije una audiencia, nueva audiencia, para discutir todos los delitos, incluidos los delitos tributarios, los cuales se solicitó acumulación recién el día 7 de octubre del año 2024, lo cual fue resuelto con fecha 9 de octubre de este mismo año. Este tribunal estima que las defensas del día de hoy, al no haber tenido acceso a la carpeta de investigación, se encuentra en una situación desventajosa respecto al Ministerio Público y los querellantes, y además teniendo en consideración que en este caso se discutirán medidas cautelares respecto a todos los imputados. Por lo anteriormente expuesto, este tribunal no tiene otra alternativa más que suspender la audiencia el día de hoy y se fijará audiencia según la disponibilidad de calendario de este tribunal. Vamos a hacer un receso para fijar audiencia de 5 minutos. Se retoma hoy la audiencia 2215-2023, rol único de causa 23-00-128-1358-9. Dirige la audiencia el magistrado suplente de este tribunal. Se encuentran presentes los mismos intervinientes que al inicio de la audiencia. Bien, se había solicitado un receso para efectos de fijar audiencia de continuación de esta causa. Se hace presente a los intervinientes que este tribunal no tiene agenda disponible. Sin embargo, por un motivo excepcionalísimo de esta causa y teniendo presente la cantidad de imputados que se encuentran involucrados, se ha generado un espacio para el día 9 de diciembre de 2024 a las 8:30 horas, la cual se iniciará el día 9 de diciembre y se continuará en audiencia sucesiva hasta el término de la causa. Se deja constancia que no se aceptarán por parte de este magistrado nuevas solicitudes de suspensión por motivos diferentes, sino que en este caso se iniciará ese día y se debe terminar ese día, en audiencias siguientes. Bien. Los intervinientes que han notificado en este acto no les va a llegar una nueva notificación. Respecto a don Hernán Romero Sáez, se habilita también la audiencia el 9 de diciembre del año 2024 a las 8:30 horas. Se dispone su notificación al imputado antes indicado, personalmente por cédula, y también a su abogado a través de correo electrónico, disponiendo además a percibirlo, en este caso al señor Romero Sáez, de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 del Código Procesal Penal. Bien, ¿alguna repetición por los intervinientes? Perdón, magistrado, no me queda claro si, además de quedar notificados los imputados, quedaron apercibidos los imputados presentes por el artículo 33. Entiendo que al principio de la audiencia los percibía todos de acuerdo al artículo 33. Ya, pero respecto de la nueva fecha. De la nueva fecha también tanto ha percibido de acuerdo a lo establecido en el artículo 33. Gracias, magistrado. Su señoría, solamente aclaración, entonces obviamente queda sin efecto, desde luego la del 29. Entonces... Se deja sin efecto la audiencia del 29, sino que subsiste la del 9 de diciembre para que por un principio de economía procesal todos los imputados fueran formalizados el mismo día. Perfecto, gracias. No habiendo más peticiones, siendo las 9 horas con 43 minutos, se pone término la audiencia. Hasta luego. Gracias.